La sangre en el pórtico, la masacre de White House Farm y el hombre que dice ser inocente. En la madrugada del 7 de agosto de 1985, una llamada desesperada al 999 desde una mansión aislada en el campo de Essex desencadenó uno de los casos más polémicos, duraderos y macabros en los anales del crimen británico. Del otro lado de la línea, una voz joven, calmada y controlada, informaba a la policía que su padre había llamado diciendo que su hermana estaba suelta con una de las pistolas. Lo que los agentes encontraron al llegar a White House Farm superaría cualquier pesadilla. 5 cuerpos, una familia entera, aparentemente liquidada en un aparente brote de violencia doméstica seguido de un suicidio. Pero lo que parecía un trágico, aunque claro, drama familiar, se convertiría rápidamente en una pesadilla legal que 4 décadas después sigue sin resolverse para muchos. Jeremy Bamber, el hijo y hermano que hizo aquella llamada, pasó de ser el doliente heredero a ser el único acusado, condenado a morir entre rejas por un crimen que niega con vehemencia. Su caso es un laberinto de evidencias cuestionadas, testimonios cambiantes, acusaciones de manipulación policial y una lucha incansable por la libertad. Esta es la historia de una condena perpetua y de las dudas que persiguen, como fantasmas, cada revisión del expediente. Advertencia. El siguiente contenido contiene descripciones detalladas de crímenes violentos, análisis de perfiles psicológicos y referencias a enfermedades mentales. Está dirigido a un público adulto y puede herir sensibilidades. Se recomienda discreción. El teléfono sonó en la comisaría de Chelmsford poco después de las 3:00 am. Jeremy Bamber, de 24 años, relataba con una calma que más tarde sería descrita como inquietante, que su padre adoptivo, Neville Bamber, acababa de llamarlo desde la granja familiar. La conversación, según Jeremy, fue breve y caótica. «Por favor, ven rápido. Tu hermana se ha vuelto loca. Tiene la pistola». Colgó y llamó al 999. Cuando la policía llegó a White House Farm, una imponente casa georgiana rodeada de campos, la encontraron aparentemente en calma, con las luces apagadas. Temiendo una escena peligrosa, decidieron esperar refuerzos hasta el amanecer. Finalmente, al entrar, descubrieron un cuadro de horror absoluto. En el dormitorio principal yacía Neville Bamber, de 61 años, un hombre corpulento y respetado, con múltiples heridas de bala, incluyendo impactos a quemarropa en la boca y la cabeza. A su lado estaba su esposa, June, de 61 años, devotamente religiosa, muerta por varios disparos. En otra habitación fueron hallados los gemelos de June, Nicholas y Daniel, de solo 6 años, asesinados mientras dormían. Pero el hallazgo más simbólico estaba en el dormitorio de Sheila, la hermana mayor de Jeremy. Sheila Caffell, una exmodelo de 28 años, conocida como Bambi por su belleza frágil, yacía en el suelo junto a la cama. Llevaba una bata de satén rojo. En su cuello había una herida de bala y a su lado reposaba un rifle. 22 Anschutz, propiedad de la familia. Una Biblia abierta estaba sobre la cama. La escena, para los primeros investigadores, hablaba por sí sola. Sheila, diagnosticada con esquizofrenia paranoide y que había sufrido un reciente episodio psicótico, había matado a su familia en un arranque de locura y luego se había suicidado. La teoría encajaba con el relato inicial de Jeremy y con el conocimiento de los problemas mentales de Sheila. Las autoridades comenzaron a tratarlo como un trágico caso de asesinato-suicidio. Sin embargo, esa narrativa limpia pronto comenzó a agrietarse. Algunos agentes, entre ellos el primer oficial a cargo, el inspector de la policía de Essex, Thomas Taft Jones, no estaban convencidos. Las dudas surgían de detalles forenses y del comportamiento de Jeremy. Neville Bamber, a pesar de su edad, era un hombre fuerte que había luchado ferozmente, como evidenciaban sus numerosas contusiones y heridas. ¿Cómo había podido Sheila, físicamente más débil y en un estado mental presumiblemente deteriorado, someterlo y dispararle a quemarropa en la boca, en lo que parecía un tiro de ejecución? La posición del cuerpo de Sheila y la ausencia de residuos de pólvora en sus manos en los niveles esperados para un suicidio con ese arma también planteaban interrogantes. Además, el rifle era largo y pesado. Resultaba físicamente incómodo para que alguien se disparara a sí mismo en el cuello de la manera en que ella fue encontrada. Pero el foco comenzó a girar inexorablemente hacia Jeremy Bamber. Su conducta en los días posteriores a la masacre levantó sospechas entre familiares y amigos. Se le vio retirando grandes sumas de dinero de las cuentas de sus padres casi de inmediato, haciendo preguntas sobre la herencia y el valor de las propiedades. Su relación con su familia había sido tensa, marcada por desacuerdos sobre su estilo de vida y su trabajo en la granja. Había un conflicto latente sobre el dinero y el control de la herencia valorada en $435,000.
una fortuna considerable en los años 80, que ahora recaería enteramente en él tras la muerte de todos los demás herederos directos, sus padres y sus sobrinos gemelos. El punto de inflexión llegó con el testimonio de una exnovia, Julie Mugford. Ella confesó a la policía que, en varias ocasiones antes de los asesinatos, Jeremy le había hablado de su deseo de matar a sus padres para heredar. Incluso, según ella, había esbozado un plan que involucraba drogarles y luego hacer parecer que Sheila, la inestable hermana, era la responsable. Este testimonio, de alguien cercana a él, cambió por completo la dirección de la investigación. La policía pasó de investigar un suicidio a perseguir una acusación de asesinato múltiple y premeditado. La teoría de la fiscalía se convirtió en una narrativa escalofriante de codicia y calculada maldad. Sostenían que Jeremy, habiendo dejado una fiesta esa misma noche, condujo hasta la granja, tomó el rifle de la cabaña de herramientas y entró silenciosamente en la casa. Allí, asesinó primero a sus padres en su dormitorio, en una brutal lucha con Neville. Luego, subió las escaleras y disparó a sus sobrinos de 6 años en sus camas. Después, según la acusación, colocó el cuerpo de su hermana Sheila, a quien quizás drogó primero en el suelo de su habitación, le disparó en el cuello para simular un suicidio y dejó el rifle a su lado amañando la escena. Finalmente, limpió cualquier rastro, salió de la casa y volvió a su cottage, desde donde realizó la llamada a la policía, fingiendo la coartada de la llamada de su padre. Un elemento físico se convirtió en la pieza central del caso en su contra: un silenciador. Un familiar encontró en la cabaña de herramientas un supuesto silenciador para el rifle Anschutz. La importancia era capital. La policía alegó que se encontraron rastros microscópicos de sangre y pintura dentro de este silenciador, compatibles con la sangre de Sheila y la pintura del pasamanos de la escalera. Si el silenciador había sido usado, refutaba la teoría del suicidio. Sheila no podía haberse disparado a sí misma con un rifle que tenía un pesado silenciador atornillado en el cañón, ya que las marcas en su cuello no coincidirían. Para la fiscalía, era la prueba definitiva de que Jeremy había usado el silenciador para cometer los asesinatos en silencio, y luego lo había desatornillado y colocado en la cabaña para incriminar a Sheila, olvidando limpiar esos minúsculos rastros en su interior. En el juicio de 1986, la imagen de Jeremy Bamber jugó en su contra. La prensa lo retrató y la fiscalía lo presentó como un joven arrogante, obsesionado con el dinero y carente de emoción genuina por la pérdida de su familia. El testimonio de Julie Mugford fue devastador, aunque no había evidencia física directa que lo colocara en la escena del crimen esa noche. No se encontraron restos de sangre en su persona o su coche, y las pruebas de residuos de pólvora fueron negativas. El cúmulo de circunstancias y su presunto motivo resultaron abrumadores para el jurado. El juez, al dictar sentencia, lo calificó como malvado más allá de toda creencia y lo sentenció a cadena perpetua, recomendando que cumpliera al menos 25 años. Más tarde, esa recomendación se transformaría en una Whole Life Order, una orden de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, reservada para los crímenes más atroces. Jeremy Bamber se convirtió en uno de los pocos prisioneros en el Reino Unido condenado a morir en la cárcel. Pero desde el mismo día de su condena, una campaña por su inocencia comenzó a tomar forma. Bamber, ahora con 64 años y uno de los presos de más larga data en el sistema, nunca ha admitido culpabilidad. Su defensa ha construido, ladrillo a lo largo de décadas, un contrarrelato que no busca solo sembrar una duda razonable, sino que acusa directamente a las fuerzas del orden de un monumental encubrimiento. Alegan que la policía, presionada para resolver un caso mediático de alta presión, ignoró y luego suprimió evidencia que apuntaba a Sheila. La llamada telefónica inicial, la piedra angular de su coartada, es un campo de batalla. Bamber mantiene que su padre llamó. La policía solo encontró registros de su llamada al 999, no de una llamada entrante previa. Pero sus defensores señalan que, en 1985, los registros telefónicos eran primitivos y que una llamada breve y local podría no haber quedado registrada. Más impactante es la afirmación de que un operador de policía, en una conversación grabada con el primer oficial en la escena, dijo haber hablado con Neville Bamber. Esta cinta, según la defensa, desapareció misteriosamente. El silenciador es el núcleo de la controversia forense. La defensa sostiene que no existe prueba alguna de que ese artefacto, encontrado días después por un familiar en una zona que ya había sido registrada, perteneciera al rifle de la familia. Alegan que pudo ser plantado o confundido con otra pieza. Los análisis de los rastros de sangre y pintura en su interior han sido cuestionados una y otra vez. Nuevos informes periciales encargados por su equipo legal argumentan que la sangre podría no ser de Sheila,
que la pintura no coincide exactamente y que la metodología usada en los años 80 era defectuosa. Alegan que el silenciador no pudo haberse usado esa noche porque los testigos que vieron el rifle en la escena del crimen no mencionaron verlo atornillado. La propia Sheila Bambi Caffel es una figura trágica en el centro del misterio. Su historial de enfermedad mental es innegable. Diagnosticada con esquizofrenia, había estado hospitalizada, sufría delirios religiosos y había amenazado con dañarse a sí misma y a otros. La noche de los hechos estaba bajo medicación, pero su estado era frágil. Para la defensa de Bamber, ella era perfectamente capaz de cometer los actos. Señalan que sabía manejar armas, que estaba física y mentalmente alterada, y que la escena, con la Biblia abierta, reflejaba su psicosis religiosa. Acusan a la policía de haber subestimado su peligrosidad desde el primer momento para encajar la narrativa conveniente del suicidio, y luego, cuando la evidencia apuntaba a Jeremy, de haber torcido los hechos para que encajaran en la nueva teoría. La campaña por la libertad de Bamber ha presentado múltiples apelaciones y revisiones, todas fracasadas hasta la fecha. Sin embargo, el caso nunca se ha cerrado del todo en la opinión pública. Documentales, libros y artículos de investigación han seguido destapando posibles irregularidades. Fotografías de la escena del crimen que parecen mostrar objetos movidos entre una toma y otra, inconsistencias en los testimonios policiales, la desaparición de elementos de prueba y la posibilidad de contaminación forense. En octubre de 2025, un extenso reportaje en la revista The New Yorker volvió a sacar el caso a la luz internacional, detallando las supuestas fallas procesales y las nuevas evidencias que su equipo legal intenta hacer valer. Actualmente, en los primeros compases de 2026, Jeremy Bamber sigue encerrado en la prisión de máxima seguridad de Wakefield, un hombre que ha pasado más de la mitad de su vida entre rejas. Su último recurso está en manos de la Comisión de Revisión de Casos Penales, CCRC. En julio de 2025, este organismo, que investiga posibles errores judiciales, tomó una decisión que dejó su futuro en un amargo limbo. Rechazó provisionalmente 4 de los 10 motivos de apelación presentados. Sin embargo, los otros 6 siguen bajo examen minucioso. La batalla legal continúa, alimentada por un equipo de abogados y partidarios que creen que un gran error de justicia permanece sin corregir. Mientras tanto, en la silenciosa casa de campo de Essex, las sombras de aquella madrugada de agosto de 1985 parecen alargarse con cada año que pasa, preguntando, a través de los barrotes de una celda y las páginas de un expediente judicial, qué sucedió realmente en White House Farm. La historia está lejos de haber dicho su última palabra. El eco de los disparos en White House Farm no se ha apagado. Resuena, atenuado por el tiempo pero persistente, en los pasillos del Tribunal de Apelaciones, en las páginas de gruesos expedientes y en la celda de un hombre que lleva 4 décadas negando su autoría. La primera parte de esta historia nos dejó en el umbral del presente legal de Jeremy Bamber, con la Comisión de Revisión de Casos Penales, CCRC, sopesando 6 motivos de apelación a finales de 2025. Esta es la crónica de una batalla sin tregua, de nuevas evidencias que chocan contra un muro de escepticismo institucional, y del desenlace, por ahora, de uno de los casos criminales más enrevesados del Reino Unido. Un caso que ya no solo juzga a un hombre, sino al sistema que lo condenó. El camino desde la condena en 1986 ha sido un viacrucis legal para Jeremy Bamber. Sus primeras apelaciones, en 1988 y 2002, fueron rechazadas rotundamente. Los tribunales consideraron que las pruebas en su contra, especialmente el testimonio de Julie Mumford y la cuestión del silenciador, eran abrumadoras. Sin embargo, la tenacidad de su campaña de inocencia, financiada en parte por la venta de los bienes de la herencia que supuestamente codiciaba, ha logrado mantener el caso vivo. Su estrategia ha dejado de ser simplemente defender su versión para pasar a un ataque frontal contra la integridad de la investigación original. La acusación central es grave. La policía de Essex manipuló la escena del crimen, suprimió pruebas exculpatorias y presionó a testigos para asegurar una condena. El silenciador, ese objeto metálico y frío, sigue siendo el epicentro del terremoto legal. En los últimos años, el equipo de Bamber ha presentado nuevos análisis forenses que cuestionan todo lo que se dijo en el juicio. Expertos balísticos contratados por la defensa sostienen que el artefacto en custodia no puede acoplarse correctamente al rifle Anschutz de la familia, y que de hacerlo habría alterado drásticamente la precisión y el sonido del arma, haciendo improbable su uso para los precisos disparos mortales. Además, desafían la supuesta coincidencia de la pintura. Alegan que las muestras tomadas del pasamanos de la escalera,
y las encontradas dentro del silenciador no son idénticas, y que los métodos de comparación de los años 80 eran rudimentarios y subjetivos. En cuanto a las manchas de sangre, argumentan que podrían ser el resultado de una contaminación posterior, durante el almacenamiento o el manipuleo de la evidencia. La defensa va más allá. Sugiere que el silenciador ni siquiera estaba en la granja la noche de los crímenes y que fue descubierto días después para fabricar una prueba física contra Bamber ante la fragilidad de un caso que dependía en gran medida de testimonios y circunstancias. Pero las nuevas evidencias no se limitan a la balística. El reportaje de The New Yorker de octubre de 2025 arrojó luz sobre una de las piezas más escurridizas del rompecabezas, las cintas de las comunicaciones policiales de esa madrugada. La defensa ha insistido durante años en la existencia de una cinta donde un operador confirma haber hablado con Neville Bamber. Si esto fuera cierto, validaría por completo la coartada de Jeremy. Aunque esta cinta nunca ha aparecido, el artículo citó fuentes anónimas y documentos internos que indican un manejo caótico y potencialmente deliberado de las grabaciones. Además, se han reexaminado las fotografías de la escena del crimen, y algunas muestran discrepancias inquietantes. La posición del cuerpo de Sheila, la ubicación del rifle, pequeños objetos que parecen moverse entre una foto y otra tomada minutos después. Para los partidarios de Bamber, esto es una prueba irrefutable de que la policía alteró la escena para que se ajustara a la teoría del asesinato-suicidio primero, y luego, quizás, para reforzar la hipótesis del homicidio. El perfil de Sheila Caffel ha sido revaluado bajo una luz más siniestra por la defensa. Presentan informes psiquiátricos y testimonios que la pintan no solo como una mujer frágil, sino como alguien capaz de una violencia extrema durante sus episodios psicóticos. Se ha destacado su conocimiento de las armas de la granja y su fuerza física, cuestionando la idea de que no pudo haber sometido a su padre. Un testigo declaró, años después del juicio, haber visto a Sheila en un estado de agitación violenta poco antes de los hechos, una declaración que no fue explorada a fondo inicialmente. La defensa argumenta que la policía descartó precipitadamente a Sheila como autora, creando un vacío que Jeremy fue forzado a llenar. Frente a esta ofensiva, la postura de la justicia y de las familias de las víctimas, otros parientes lejanos que se oponen a Bamber, sigue siendo de firme convicción en su culpabilidad. La fiscalía y la policía sostienen que todas las apelaciones anteriores han revisado minuciosamente estas mismas alegaciones y las han encontrado sin mérito. Subrayan que el jurado de 1986 escuchó los argumentos sobre la enfermedad mental de Sheila y, aún así, consideró la evidencia contra Jeremy como concluyente. Respecto a las nuevas pruebas, argumentan que son reinterpretaciones especulativas de hechos ya juzgados, impulsadas por una campaña mediática bien financiada. La familia de las víctimas, a través de declaraciones, ha expresado su dolor por tener que revivir continuamente la tragedia y su firme creencia en que la justicia se hizo. El estado actual, a inicios de 2026, es de una tensa espera. Jeremy Bamber, con 64 años, cumple su Whole Life Order en la prisión de Wakefield, conocida como La Morgue, un lugar para los reclusos considerados más peligrosos e incorregibles. Su vida es rutina, restricción y la sombra de morir entre esos muros. La decisión de la CCRC en julio de 2025 de rechazar 4 motivos fue un golpe, pero no el final. Los 6 motivos restantes que aún están bajo revisión se cree que se centran en los aspectos más técnicos y forenses: la fiabilidad de la evidencia del silenciador, la supresión de las cintas de radio y la posible mala praxis policial. Si la CCRC encuentra que alguno de estos motivos es significativo y nuevo, podría referir el caso nuevamente a la Corte de Apelaciones. Si los rechaza todos, el camino legal de Bamber en el Reino Unido estará prácticamente agotado. Solo quedaría la opción, remota y costosa, de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Más allá de los tribunales, el caso Bamber se ha convertido en un símbolo. Para unos, es el ejemplo máximo de un error judicial terco, donde un sistema orgulloso se niega a admitir sus fallas. Para otros, es la prueba de que un psicópata manipulador y rico puede usar los medios y el sistema legal para mantener viva una farsa, victimizándose a sí mismo y deshonrando a sus víctimas. La historia se ha dividido en 2 realidades paralelas e irreconciliables. En una, Jeremy Bamber es un asesino calculador que aniquiló a su familia por dinero y que ahora juega un largo juego de manipulación legal. En la otra es un hombre inocente atrapado en una pesadilla kafkiana, encarcelado por un crimen cometido por una hermana enferma en un sistema que prefirió condenar al superviviente incómodo antes que admitir que se equivocó en sus primeras horas. ¿Cuál es la verdad? El desenlace final, 40 años después, sigue sin escribirse. La verdad absoluta quizás se perdió para siempre en los campos oscuros de Essex aquella madrugada de agosto.
Lo que queda es un legado de duda, una familia destruida 2 veces, por la violencia y por el litigio interminable, y un sistema de justicia cuyo veredicto más firme ha sido incapaz de silenciar los persistentes susurros de la incertidumbre. Jeremy Bamber puede morir en prisión, como dicta su sentencia, pero la pregunta, ¿y si es inocente? Morirá mucho después que él, alimentada por cada inconsistencia documentada, cada peritaje cuestionado y cada sombra en una fotografía forense. El caso de White House Farm ya no es solo un proceso penal. Es una leyenda moderna sobre los límites de la justicia humana, un recordatorio incómodo de que a veces las certezas más sólidas pueden estar construidas sobre arenas movedizas. Este documental, dividido en 2 partes por la limitación de nuestro grabador neural, llega a su fin. La historia de Jeremy Bamber es un rompecabezas con piezas que no encajan, un relato que desafía cualquier conclusión cómoda. En nuestro canal nos dedicamos a explorar los casos que mantienen despiertos a los sistemas judiciales y al público, los misterios que resisten el paso del tiempo. Si quieres ayudarnos a seguir investigando, desentrañando y presentando narrativas complejas como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Tu like y tu comentario no solo apoyan este contenido, sino que nos dicen qué otros enigmas te gustaría que exploremos juntos. La búsqueda de la verdad, por esquiva que sea, continúa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras de White House Farm.